Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Quiero antes que nada agradecerles a todos quienes me han dejado unos mensajes tan bellos que les voy a confesar que estoy haciendo unas carpetas con todos sus mensajes porque son realmente una verdadera fuerza. Es un gran apoyo el que me están dando con todos esos mensajes y no los quiero perder. Así que quiero darle las gracias a todos, a quienes dejan los mensajes o a quienes simplemente de manera anónima ven el video y quedan reflexionando en su mente respecto a la información que encuentran. Un día se animarán quizás y dejarán su pensamiento también consignado aquí. También quiero agradecer a las personas que me hacen ver posibles errores. Es difícil porque a veces cuando hacemos los videos podemos ser repetitivos con algunos términos, podemos ser un poco aburridos, entonces tengo que corregir todos esos detalles y quiero darles las gracias por hacerme caer en cuenta porque se trata siempre de darles la mejor calidad no solo de la información, sino también en la manera en que se las presento. Y soy consciente que jamás podré hacerlo del modo que yo quisiera. Quisiera de verdad que fuera lo máximo. Pero cada quien tiene su manera de transmitir las ideas y la información. Así que gracias a quienes se quedan aquí en el canal y que espero que se encuentren a gusto con el modo en el cual yo les presento todos estos argumentos. Y el argumento que les traigo hoy me parece de mucha relevancia, ya que a veces nos concentramos sobre todo en esos elementos de la historia que nos llaman muchísimo la atención, que son fascinantes e intrigantes, como los grandes monumentos que han dejado algunas culturas desaparecidas, de las cuales no tenemos ni siquiera noticias, nociones y que de todas maneras la historia oficial ha dado respuestas, pero no definitivas al respecto o a veces ni siquiera las tiene. Así que de eso ya nos encargaremos también con mayor detalle durante el tiempo que yo continúe a trabajar en el canal, seguramente. Porque las pruebas de que ha habido contactos en el pasado con civilizaciones, llamémoslas intraterrenas, extraterrenas, extraterrestres, de cualquier manera o todas al mismo tiempo, esos indicios y esas pruebas están por todas partes. Pero yo diría que sobre todo están en nosotros mismos. Y pienso que a veces se descuida ese territorio, ese terreno tan importante de la búsqueda de esas pruebas. No necesitamos de grandes descubrimientos, no necesitamos encontrar aparatos tecnológicos o construcciones tecnológicas que las hay en todo el mundo y debajo de los océanos, debajo de la tierra, en todos los lugares del mundo los hay que irlos a buscar y seguramente también en algún que otro hangar militar de alguna que otra potencia mundial. También todo eso lo tendremos que ir a ver, pero estamos nosotros mismos y yo diría que esa es la mayor prueba. No tenemos que ir a ningún lado, tenemos solo que mirar cómo estamos hechos, cómo estamos construidos o constituidos, porque no todo el mundo está de acuerdo con que algo o alguien nos haya hecho. Así que para ser justos con todas las personas, ya que no tenemos todavía al 100% la respuesta, pues tenemos que ser justos. Entonces dejémoslo en que no sabemos cómo estamos, cómo hemos sido constituidos en lo que somos hoy, que somos el Homo sapiens sapiens. Aparte de esas especies homínidas, como las llaman, que han ido encontrando y cómo nos relacionamos con estas, además de los simios grandes y pequeños que hay en la Tierra. Y hay un aspecto en particular porque para poder abarcar todos estos asuntos es bueno hacerlo por partes para que no se quede en una mirada general, entonces podamos profundizar. Y hoy vamos a concentrarnos en nuestro cerebro, en un aspecto que
no es de menor importancia. El cerebro humano, queridos amigos, tiene áreas como la corteza prefrontal. El cerebro humano moderno tiene áreas como la corteza prefrontal y parietal que permiten aritmética, geometría, planificación, música, entre muchas otras actividades y habilidades que podemos aplicar. Pero lo curioso es que estas capacidades no eran de vital importancia, eran más bien un exceso de capacidades porque no habrían sido útiles hace 200.000 años, cuando aún vivíamos en unas condiciones bastante, podemos decir, primitivas. Ahora, resulta que la prehistoria tiene muchas historias paralelas. Y yo les he traído esa historia paralela que nos ha revelado, por ejemplo, Mauro Biglino con sus traducciones y otros autores y otros investigadores lo han hecho en pasado y lo continúan reafirmando con lo que van encontrando. Y yo en lo personal, pienso que sí hubo estas historias paralelas como la de los adamitas y explicaría también muchos asuntos del pasado que hoy no tienen respuesta. Pero bien, no vayamos tan lejos, solo que quiero aclararlo porque es bueno que ustedes sepan que no soy de la línea que piensa que nosotros, Homo sapiens, venimos de una evolución como la ha planteado Darwin. Respecto a las otras especies, tendríamos que estudiarlo con mayor profundidad, ver lo que han estudiado los científicos y todos los especialistas en nuestra historia, en la historia de la biología, de cómo se formaron todas las especies. Pero ahora nos estamos concentrando en la antropología, en nosotros. Además, porque somos muy particulares en ese sentido y hay muchos problemas que no nos hacen encajar en esa línea evolutiva, pero esto es muy criticado y seguramente muchos youtubers que hablan de ciencia se reirían en mi cara porque ellos constantemente se están riendo de las personas que no estamos de acuerdo con que nosotros vengamos de una línea evolutiva como la ha planteado Darwin. Pero miren que ese es un pensamiento que ya también tienen personas que están dentro de la ciencia oficial, solo que no lo están diciendo a grandes voces porque saben lo que les ocurriría y los dejarían en el ostracismo más absoluto. Todo esto entonces, amigos, lo que les comentaba respecto al cerebro, pues abre una pregunta. ¿Por qué la evolución seleccionó un hardware, entre comillas, tan avanzado miles de años antes de que existiera un software, nuevamente entre comillas, cultural, que lo pudiera aprovechar completamente? Porque ese programa, por llamarlo de alguna manera, o software cultural serviría para la escritura, la ciencia, la matemática y una cantidad de ciencias en ese momento, que si hubiera llegado, por ejemplo, allí un astronauta de otro lugar, esos primeros humanos o semi-humanos ya hubieran podido aprender todo lo que hoy sabemos. En teoría lo hubieran podido aprender porque tenían ya estas capacidades hace 200.000 años, pero todavía estaban buscando cómo usar sus herramientas, la piedra, cómo empezar a usarla como un cuchillo para cortar las pieles, para cómo usaban la piedra, esa era la preocupación, cómo cazar, cazar de una manera más eficiente. Esos eran los problemas de ese momento, cómo encender un fuego o cómo mantenerlo. Entonces, si el cerebro moderno es tan costoso, porque lo es en términos de energía, ¿por qué habría entonces evolucionado mucho antes de que la humanidad tuviera necesidad real de todas estas habilidades? No es una pregunta banal, amigos, no lo es.
O bien hubo un evento que aceleró, o sea, como por ejemplo una mutación repentina, incluso inducida, porque también deberíamos tener esto en cuenta. O el cerebro fue preparado para funciones que iban más allá de la mera supervivencia. Las explicaciones oficiales satisfacen en parte esta pregunta, pero dejan abiertas muchas otras. La paradoja es que la evolución habría dotado al humano de un cerebro sobredimensionado para su época. Y ojo, porque esto causa otros problemas como el nacimiento, por ejemplo, porque tenemos una caja cránica importante y en comparación al conducto del nacimiento, da la sensación de que se hubiera preparado para algo más, para un proyecto a futuro. La ciencia oficial explica el surgimiento del cerebro moderno, o sea, del Homo sapiens sapiens, como el resultado de varios factores combinados. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que hubo mutaciones genéticas como la del gen FOXP2, que habría facilitado el desarrollo del lenguaje articulado. En este punto, entonces, amigos, yo diría que hay que hacer algunas preguntillas. ¿Cuánto tiempo suele tomar una mutación de este tipo? Porque cuando nos explican, uno queda como tranquilo y dice, ah, pues miren, es que este gen mutó. Ah, bueno, pues con razón. No, pero hay que preguntar, ¿cuánto tiempo se toma esto? Entonces, miren, en genes altamente conservados, como HAR1 o FOXP2 o MCPH1, lo habitual es que ocurran muy pocas mutaciones a lo largo de decenas de millones de años. Estamos hablando de decenas de millones. Y porque cualquier cambio de este tipo suele ser letal o no se transmite. Así que no es tan sencillito, no es así como así y no es tan fácil. Es lo único que yo quiero transmitirles. Yo no quiero contradecir la ciencia o a los científicos, pero sí quiero que se den cuenta de las implicaciones y que esto no es como tan así, como que ya lo podemos aceptar. Es importante saber que cuando los científicos dicen, como yo les decía, que es un gen o una región del ADN que está altamente conservado, como este que mutó, significa que esa secuencia genética ha cambiado muy poco a lo largo de la evolución de muchas especies diferentes. Se mantiene casi igual en organismos muy distintos como los peces, las aves, los mamíferos y los humanos. Miren, no es normal que este tipo de gen cambie así como tan alegremente. La razón es que cumple una función vital. Si cambia demasiado, el organismo no sobrevive o desarrolla graves problemas, por lo que la selección natural elimina los cambios dañinos. Por ejemplo, en el caso del gen que fabrica la hemoglobina, que es para transportar oxígeno, está muy conservado, claro, porque es vital. Imagínense que esto mutara, qué susto, qué susto. Si mutara mucho, los animales no podrían vivir. El HAR1, en cambio, estuvo súper estable en aves, reptiles y otros mamíferos durante cientos de millones de años, pero en los humanos modernos cambió el juego. De pronto cambió rápidamente. Ojo, yo no estoy diciendo que haya sido en una semana, en un mes, pero estamos hablando en términos de tiempo de evolución y esto es un cambio de un momento a otro, o sea, muy rápido. Y esos cambios no fueron perjudiciales. Yo no sé, pues se supone que es una casualidad muy feliz, pero bueno, no quiero banalizar tampoco, entonces continuemos. Fue muy ventajoso.
de todas maneras. ¿Mm? Se relacionan con el desarrollo de nuestra corteza cerebral, o sea que es muy importante, es muy delicado que esto haya mutado así. Así que un gen que se ha conservado durante tanto tiempo casi idéntico en todas las otras especies, porque es esencial, vital, que de repente le dio la loquera y cambió en los humanos, se alebrestó. Y fue algo extraordinario y anómalo esto, amigos. Esto no, pues puedo decir que no es normal. Se puede decir que no es normal porque en lo que nosotros llamamos naturaleza, lo natural o la natura, este tipo de sucesos no se dan. Miren cuánto tiempo llevan tantos animalitos sin mutaciones importantes, están estables, porque no se necesita. Pero en nosotros tampoco se necesitaba esa mutación en ese momento y se dio. ¿Por qué? Y fue maravillosa porque salió muy bien. Ahora bien, en biología evolutiva, cuando encuentran un cambio extraordinario, como en este caso, en genes muy conservados, o sea, muy estables, como este que les mencionaba, estos de HAR1 o FOXP2, los científicos se los suelen atribuir a una combinación de presiones selectivas, porque ellos hablan de la presión y yo quiero que esto lo hablemos, hagamos unos razonamientos más adelante al respecto, con un poco de lógica, porque yo no soy una científica, pero tratando de usar un poco el sentido común. Igual si ustedes piensan que me equivoco, lo pueden poner en los comentarios. Entonces ellos piensan que hubo una serie de presiones selectivas que hicieron que esos cambios fueran muy ventajosos y que se fijaran rápido en la población, porque es que todo fue fantástico. Estos genes decidieron mutar porque favorecerían a la especie Homo sapiens y lo hizo a la perfección de manera que le dio ventajas y le ayudó pues para lo que tendría que hacer dentro de miles de años, cientos de miles de años. La presión ambiental que habría favorecido individuos más débiles para planificar estrategias de caza. Se necesitaban estrategias de caza, sí. Sobrevivir en entornos hostiles, sí, porque estaban viviendo en un lugar muy peligroso. Y la vida social, esto es muy importante. Entonces, ellos dicen que esto ya demandaba mayor capacidad de comunicación, cooperación y memoria. Entonces, estos factores, ellos no tienen duda de que ofrecen un marco razonable, claro que sí, pero también dejan interrogantes abiertos, como les digo que eso no es así como tan sencillo. El FOXP2, por ejemplo, no explica por sí solo la complejidad del lenguaje simbólico humano. Porque un cuento es que yo tenga que reunir a mis compadres para planificar la casa. Entonces, amigos, toca, entonces usted coja la piedra, usted la flechita y nos vamos de dos en dos porque este animalote es muy peligroso. Entonces, ustedes dos detrás del árbol, nosotros ahí en em, entre la maleza. Ok, entonces, por tener que planificar la casa, nos vino un pensamiento abstracto capaz de proyectar en el futuro y de imaginar de ideas bastante complejas y de hacer cálculos matemáticos complejos, porque ya se podía en ese tiempo calcular, por ejemplo, la distancia de aquí hasta muy lejos y entender muy bien muchas cosas que en ese momento no se necesitaban. Y ya tener la idea de la geometría, de la lógica, una lógica avanzada, porque surgió en ese momento. El gran enigma es que el cerebro humano moderno parece sobredimensionado
para esas tareas que debía realizar en aquel momento, hace 200.000 años, cuando el Homo sapiens sapiens aún vivía en condiciones muy rudimentarias. No había una utilidad inmediata para capacidades como la aritmética, la geometría. ¿Por qué la evolución, si le atribuimos a la evolución como si fuera una especie de inteligencia o programa o algo? ¿Por qué la evolución habría seleccionado un hardware entonces tan costoso? Porque ya hablamos de la energía cuando lo que busca lo llamado la natura, la naturaleza, esa idea abstracta que para imaginar algo que gestiona ese mundo biológico, la vida y lo que se supone que es natural. Entonces, generalmente lo que hace es tratar de ahorrar energía, no de usar más. De hecho, por eso los grandes gigantes también fueron poco a poco mermando, porque se busca es un ahorro de energía. Entonces, miren amigos, aquí se abre una gran grieta que muchos investigadores llamados alternativos están explorando, porque ellos dicen, esto a mí no me termina de cuadrar. Son personas que han ido estudiando estos temas y han dicho, no, un momento. Y también hay científicos que ya están tomando esa vía como a buscar respuestas en otro lugar. La hipótesis ortodoxa afirma que la evolución es lenta. Ellos mismos lo han dicho. Es lenta, acumulativa y oportunista. Pero la evidencia nos muestra un salto así, repentino. Plop, de un momento a otro. Estamos hablando, como les digo, en términos de años de evolución, entonces son cientos de miles o millones de años, y esto es un salto repentino, un cambio cualitativo que no encaja del todo en esa lógica gradual que ellos mismos han defendido por tanto tiempo. Se trató de una mutación fortuita, o sea, tan de buenas, miren qué fortuna, o bien, más bien se trató de una intervención externa, una especie de preparación del cerebro humano para funciones que iban más allá de la mera supervivencia, porque de eso se trata este gran software que tenemos y hardware también. Lo cierto es que en comparación con otras especies, nuestro cerebro apareció como si hubiera sido anticipado a su tiempo, conteniendo en potencia capacidades que solo miles de años después serían realmente utilizadas. Ya lo estamos usando, ya estamos usando nuestro cerebro al 100% de lo que necesitamos. La escritura, la tecnología. Entonces, miren, en la biología evolutiva existe un término que se usa para explicar todo esto. Se llama exaptación. Este término, una exaptación, ocurre cuando una estructura biológica se desarrolla con un potencial mucho mayor del que inicialmente se usa y solo más tarde ese potencial encuentra una función concreta. Entonces, si existe un término que lo nomina o que lo indica, quiere decir que, pues que sí sucede. Entonces, hay que profundizar en esto porque yo pensé que no sucedía, que no era normal, entre comillas, en la natura, entre comillas, que sucediera esto. Entonces vamos a analizar este asunto. O sea que hay otros casos, ya vamos a ver. En el caso del humano moderno, desde hace 200.000 años, tenemos este cerebrote con las mismas capacidades que tenemos hoy. Entonces, pónganse ustedes a pensar que hace 200.000 años un Michio Kaku o un Albert Einstein o un Stephen Hawking, una persona de ciencia hubiera llegado ahí en una nave espacial hace 200.000 años y se encuentra con estas criaturas que apenas están
aprendiendo a usar la piedra, pero tienen tremendo cerebro, entonces les empiezan a enseñar ciencia, les empiezan a enseñar la matemática, la astronomía y una cantidad de conocimientos que les empiezan a transmitir, pues ese cerebro se va a desarrollar muy rápido, va a aprender porque ya tiene ese potencial, ya está hecho, está listo. Así que no me extrañaría entonces que encontráramos civilizaciones, construcciones maravillosas, pero estos científicos que llegaron de otro planeta, pues sí, llegaron a muchos lugares, pero no contactaron con todos, entonces uno le transmitió al otro. Hubiera sido posible porque ya tenían este cerebro que tenemos hoy. Y eso explicaría también por qué tantos hallazgos de construcciones increíbles. Pero eso es una historia hipotética que aquí les estoy como creando. No es que yo esté diciendo que haya sido así, es solo para que se den cuenta a qué equivale ese cerebro en ese tiempo. Y es en un tiempo en el cual no se necesitaban esos conocimientos, o sea, no se supone que ya tuviéramos ese cerebro y esa mutación que se dio así espontáneamente es muy extraña. Ya vimos los riesgos que eso conllevaba y sin embargo salió muy bien. Entonces, eso deja un enorme periodo, esos 200.000 años, sin usar toda la capacidad del cerebro, deja un enorme periodo en el que el cerebro estaba sobredimensionado. Lo estuvo por todo ese tiempo hasta hace poco. Entonces, miremos si ya esto ha sucedido en otros organismos, si ha habido otros casos. Pues bien, existen ejemplos naturales de órganos que aparecen mucho antes de desplegar su máximo potencial en algunas especies. Eso fue lo que yo encontré. Y encontré estos ejemplos, los dinosaurios, los insectos con alas, el pulpo y los murciélagos. Ahora vamos a ver, la diferencia con el caso humano es que ningún otro ejemplo tiene un salto tan radical ni tan desproporcionado como el del cerebro. Y yo añadiría, ni tan peligroso, porque es que el cerebro es vital. Las plumitas, pues un dinosaurio sí podía vivirse en las plumitas y no implica un órgano vital, porque estamos hablando de su parte externa, la piel, entonces es un órgano que no es vital, no es tan peligroso como lo es el cerebro, es nuestra central. Es nuestro hardware. Entonces, imagínense, eso fue una operación suicida de la llamada Natura. Porque si la Natura hubiera sido un ingeniero, yo trato aquí de personalizarla en un ingeniero, lo hubieran llamado y le hubieran dicho, oiga, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Cómo se le ocurre? Y lo hubieran despedido por lo peligroso, o le dan un Nobel porque le fue súper bien, o lo despiden, o las dos cosas. Pero como para matarlo. Vean, esto me hace pensar en lo siguiente y es en ese Nahash. Vamos a volver al Nahash más adelante. No se desconecten de la historia que ya ustedes han aprendido en Mystery Channel, que no les cuentan porque está aquí. Lo que pasa es que aquí estamos hablando todo lo que dice la ciencia oficial y estamos haciendo comparaciones, pero no nos olvidamos de cuál es la historia realmente. Entonces veamos estos famosos ejemplos animales que encontré. Por ejemplo, alas, plumas, ecolocación, sistema nervioso distribuido en pulpos. Entonces, aquí cuando habla de alas, plumas, se está refiriendo a las plumas que tuvieron los dinosaurios, porque se supone que ellos son los antepasados de las aves. Y yo digo se supone no porque esté poniendo en duda, sino porque no lo he estudiado. Entonces, yo hasta que no estudio algo, no les voy a asegurar aquí que sea así. Así lo digan todos los científicos, porque si algo he aprendido durante estos años, es que muchas cosas que nos han dicho como una verdad absoluta no lo era. Entonces no es, sí es ignorancia porque no lo he ido a estudiar y como soy ignorante de ese tema, digo se supone, hasta que lo estudie, diga,
Sí, sí, los dinosaurios tenían sus plumas, porque sí, yo he visto las patas de las gallinas, son como las de la piel, son, parece que es una reminiscencia de los dinosaurios, pero hay que estudiar todo eso y lo haremos, no se preocupen. Y en el caso, por ejemplo, del pulpo, ese sistema nervioso, ya les voy a decir qué hace y todo esto, y los murciélagos. Entonces, miren que, por ejemplo, en los animales no hay desperdicio total de potencial, sino una utilidad que es progresiva, como les decía, de estos animalitos que ya más adelante vamos a ver, el pulpo, los dinosaurios y los murciélagos. En cambio, pues en el cerebro humano ocurre lo siguiente, pongan atención. Hace unos 200.000 años, ya como les decía, poseíamos un cerebro anatómicamente moderno, es decir, hace 200.000 años teníamos este cerebro. Pero durante más de 150.000 años se siguió usando básicamente apenas para sobrevivir como cazadores, recolectores, sin escritura, sin matemáticas, sin arquitectura compleja, tal como todavía están los grupos humanos aislados, tal cual. Ustedes fíjense en los que no tienen contacto con la civilización o que la han tenido y muy de lejos. Entonces, ¿qué les dice un antropólogo? No, lo que pasa es que ellos viven muy bien así, ellos no necesitan nada, no tienen presión. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, ¿por qué estos sí tenían presión? Porque estos viven en sociedad. Entonces, ya vamos a ir viendo todo esto, pero miren, miren, pues como estas incongruencias que no cuadran. El potencial del cálculo, por ejemplo, la abstracción y creatividad estaba ahí, pero no fue explotado en toda su magnitud hasta épocas muy recientes, hace solo 10.000 años, con la agricultura, cuando empezamos a hacer la agricultura, que nos la enseñaron, y hace apenas 5.000 con la escritura. Es que miren, la escritura apareció hace 5.000 años apenas, cuando nos la entregaron, porque nuestros queridos antepasados sí nos dijeron quién enseñó, quién les enseñó a cultivar, quién les enseñó a escribir. Entonces, eso genera toda una paradoja. ¿Por qué la evolución habría invertido, habría hecho esta inversión en dotar a los homínidos de un cerebro tan sobredimensionado para sus necesidades básicas, poniéndolo en peligro ya con la mutación, ya nos puso en peligro, y luego con los nacimientos? Porque de hecho la única criatura en la naturaleza que necesita asistencia somos nosotros. Ustedes fíjense en todos los animalitos, todos tienen sus hijitos sin ningún problema. Yo no he visto hasta ahora un gatico, a menos que, bueno, que tengan problemas fisionómicos, pero ellos tienen sus hijitos normal, los caballos, los elefantes, las jirafas, las vacas, los pulpos, las ballenas. Yo no he visto que tengan que ir a asistirlos, a menos que tengan problemas. Y casi siempre es por la intervención del hombre, porque nosotros creamos también híbridos y nosotros hacemos selecciones, tal como hicieron con nosotros. ¿Por qué un órgano tan costoso en términos de energía que consume cerca del 20% de la energía corporal en reposo habría sido seleccionado si aparentemente no se utilizaba en toda su capacidad? Esto no es pues no es normal en términos de ecología, de evolución, de biología. Entonces, esa pregunta es precisamente una de las más intrigantes que diferencian al ser humano de otros animales. Ustedes fíjense en todos los otros seres que viven con nosotros en este planeta. Mientras las exaptaciones en la naturaleza suelen ser graduales y siempre son útiles, el cerebro humano parece tener un desfase evolutivo, como si estuviera listo para algo que los homínidos ni siquiera sabían hacer. En la naturaleza, la evolución no suele desperdiciar recursos. La naturaleza es tacaña, amigos, lo que llamamos la naturaleza. Ella no se pone con cuentos ahí
que estoy botada, no. Ella, como les digo, ahorra, es ahorrativa y no es gastona y mucho menos desperdiciona. Perdón los términos, pero ella no desperdicia. Cada órgano complejo que vemos en los animales apareció porque ofrecía una ventaja inmediata, no para dentro de 150.000 años. Sin embargo, un órgano puede parecer excesivo en cierto momento, pero ofrecer beneficios indirectos. Esto en el caso del cerebro humano, aunque no se usara para matemáticas, porque hay que ser justos también con esta información que nos dan los científicos. Entonces, ya estaba listo para las matemáticas, la escritura, pero sí pudo haber servido como para tener una memoria social, para crear, como les decía, estrategias de casa, para una comunicación un poco más avanzada. Pero les vuelvo a repetir, la naturaleza no es así tan botada y no le gusta desperdiciar. Es algo extraño, no es natural, no es algo normal de la naturaleza. Darle algo tan avanzado al humano en ese momento en el cual no lo necesitaba y que sí podía ser contraproducente, como le repito, por el tamaño del cráneo humano, que produce problemas en el nacimiento y pone en riesgo a la especie. No es normal, no es natural. Esto no es natural. Por eso se dice que el hombre no es un animal natural, realmente es muy artificial. Entonces, sí es raro esta magnitud del exceso del cerebro humano, porque durante decenas de miles de años teníamos ya la capacidad de ese cálculo, abstracción y lenguaje simbólico. ¿Para qué el lenguaje simbólico? Mucho mayor de la que se necesitaba para ese estilo de vida de cazador-recolector. ¿M? La mayoría de científicos, de hecho, por eso es que también vemos ya pinturas rupestres y vemos una serie de expresiones humanas que, pues, para ese momento no eran cualquier cosa. Eso ya era una muestra de que ya estaban empezando a usar también esos aspectos, ya lo estaban usando, lo necesitaban en ese momento. De hecho, se descubrió en la cueva de Pinnacle Point, Sudáfrica. Allí encontraron evidencia de uso de pigmentos de hace 164.000 años. Ya el cerebro estaba listo para esa serie de expresiones, pero como les digo, sigue siendo muy extraño todo, la mutación, el riesgo de esa mutación, si no era todavía necesario el hecho de que el humano tuviera ese tipo de cerebro, porque ya tenía esa capacidad de expresarse a través de las imágenes. Yo no sé si sea algo simbólico, simplemente estaba interpretando lo que veía seguramente ese ser humano, pero ya se habla de simbolismo en esos tiempos tan lejanos. Entonces, como les decía, que pues la mayoría de científicos piensan que las presiones selectivas muy particulares, como por ejemplo la cuestión de la vida social compleja y la necesidad de la cooperación, pues eso impulsó a ese desarrollo del cerebro. Otros sugieren que hay algo más por explicar, que esto no lo explica totalmente, pero en realidad uno puede pensar también lo contrario, es decir, que no fue la presión de la vida social compleja lo que impulsó a esta mutación. Yo podría pensar también que pudo suceder el contrario, que a partir de esa mutación se empezó a crear una vida más compleja, hablando en términos sociales, y el hombre empezó a comunicar mejor porque ya había mutado su cerebro o ya había sido intervenido, como pensamos algunas personas, porque yo lo digo abiertamente, yo pienso en que hubo una intervención de terceros, pero ya les digo, es una opinión que es muy discutible y la hemos discutido en el canal y la seguiremos discutiendo porque pienso que no hay temas tabú, pero para muchos sí lo es.
porque no quieren saber nada de que alguien haya venido externamente y haya intervenido en la Tierra. Cuando, como les digo, eso está incluso en en nuestro mismo ADN está, en todas partes están las pruebas. Pero bien, si uno no las quiere ver, no las ve. Así que voy a enumerarles todo lo que dicen los científicos, que son las razones por las cuales ellos piensan que hubo esa mutación de estos genes en el cerebro. Ellos entonces piensan que hubo esa presión ambiental que incluye cambios en el clima, por ejemplo, las fluctuaciones entre sabana y bosque en África, que exigían nuevas formas de adaptación en el hombre. También dicen pues la necesidad de planificar, fabricar herramientas, cazar en grupo, que esto favoreció unos cerebros más complejos, la cohesión social y cooperación, cómo vivir en grupos grandes. Esto exige habilidades cognitivas para reconocer individuos, negociar, crear normas, etcétera. También aquí, entonces aquí encaja pues ese gen FOXP2, que es el del lenguaje para coordinarse entre ellos. También un cambio de dieta, porque da más energía. Ellos incluyen ya la carne, porque cazan, y tienen acceso a alimentos ricos en calorías que les permitió pagar ese costo metabólico de un cerebro más grande. Las mutaciones como el AMYI, como el AMY1, o sea, la amilasa, o LST, la lactasa, son ejemplos de presión dietaria posterior. También, por ejemplo, hablan de una selección sexual. Ellos dicen que estas habilidades cognitivas como lenguaje, creatividad, la capacidad de hacer música, de pintar. Entonces, qué atractivo. Él dibuja los renos y los toros. Wow. Entonces, no, estoy tomando del pelo, pero los hacía más atractivos por sus habilidades creativas. Eso refuerza, entonces, según ellos, eso refuerza mutaciones que favorecen, como la comunicación y pensamiento abstracto. También ellos ven factores aleatorios que puede suceder, como una mutación, por ejemplo, que puede aparecer en un grupo reducido y al expandirse ese grupo se va fijando esta mutación. En otras palabras, ellos lo pueden ver también, dicen, como algo como, ups, qué casualidad. Entonces dicen pues que lo aleatorio también se puede dar, pero salió muy bien. Un problema importante frente a todas estas razones que suenan tan lógicas que nos dan los científicos, pues es el problema del tiempo, porque como yo les decía, los tiempos evolutivos no cuadran. Algunos genetistas opinan que la rapidez con la que aparecieron estas mutaciones del HAR1 y el FOXP2 es difícil de encajar con solo presión ambiental o todos esos motivos que les enumeré, que ellos dan, no terminan de responder. Otros proponen que pudo haber habido cuellos de botella poblacionales, por ejemplo, catástrofes, porque sucedió mucho, migraciones, donde ciertas variantes se fijaron simplemente porque sobrevivieron los pocos grupos que las tenían. Todo esto es hipotético y no se puede probar. Pero aquí hay unas críticas directamente hacia ese vínculo directo de esa mutación genética con la conducta. Pues varios investigadores advierten que decir que el FOXP2 que produjo el lenguaje o el HAR1 que produjo una inteligencia más desarrollada son una simplificación. Ellos dicen que la relación entre genes, cerebro y conducta es extremadamente compleja y no es lineal. Un gen puede tener muchas funciones y no ser el interruptor mágico
que da una capacidad, así como pues, como por arte de magia. Pero aquí viene pues lo interesante, porque también hay unas posturas externas a la academia donde yo me siento identificada, porque hay quienes sostienen que estos saltos no son tan típicos, que no encajan en un modelo evolutivo gradual clásico y que más bien sugieren que pudo haber otros factores no comprendidos. De allí nacen algunas hipótesis como la panspermia o influencias externas de las cuales yo les he venido hablando, de las cuales también Mauro Biglino ha hablado desde hace años, Zecharia Sitchin y tantos otros, Daniken. Esto queda en los márgenes entonces del debate científico oficial y no oficial. Así que amigos, la narrativa estándar que se inclina hacia una presión ambiental, social, dieta, todo lo que vimos, puede ser muy convincente, pero no todos piensen que aplique porque la rapidez con la cual se dio y la magnitud de cambios que produjeron estos HAR1 y el FOXP2, pues son de una gran envergadura. Bueno, ahora sí quisiera darles mi opinión personal porque pues ya vimos lo que dice la ciencia oficial respecto a la cohesión social, la dieta, la selección sexual para explicar todas estas mutaciones. Estas explicaciones, hasta cierto punto, yo diría, son todas hipotéticas y nos dan algunas respuestas y hay que tenerlas allí, tenerlas, digamos, en cuenta, pero también me siento en la obligación de señalar que hay unos puntos débiles al respecto, porque hay detalles que no se están teniendo en cuenta, como lo que ya mencioné, el tiempo evolutivo normal del gen conservado, de estos genes conservados que les contaba que son muy estables y que casi nunca mutan, que es muy raro, no encaja con esa rapidez del cambio que tuvo el cerebro humano. No basta con apelar a factores sociales o ambientales, porque esos mismos factores existían y existen para otros homínidos. Existieron también para ellos. Ellos también vivían en grupos, también vivían en sociedades, tenían las mismas situaciones, pero en ellos no se produjeron estos saltos. Entonces, esto pues también hay que tenerlo en cuenta. La narrativa adaptacionista suele simplificar mucho porque reduce todo a una causa única, cuando en realidad hablamos de sistemas genéticos complejos y multifuncionales. Y definitivamente, amigos, están excluyendo siempre que pueda existir factores externos. Esto ni siquiera se contempla, lo de los factores externos o desconocidos está totalmente descartado y es muy extraño porque vivimos en un universo que podría y seguramente está plagado de vida. Entonces, a mí me parece absurdo. Lo que nosotros vemos en genes como el FOXP2 y el HAR1 o el SRGAP2 es un patrón de salto, uno de evolución gradual. Y eso debería abrir una pregunta que es la siguiente. ¿Fueron realmente golpes de fortuna acumulados en un tiempo récord? ¿Realmente sucedió así? ¿Estamos frente a un proceso natural? ¿O tal vez hubo una influencia externa? Y recordemos que en nosotros hay genes que aún no han sido identificados de dónde vienen, de qué especie vienen. Entonces todavía hay que buscar las respuestas en nosotros mismos, según pienso yo. Tenemos que seguir estudiando nuestra propia genética y de todas las poblaciones en la Tierra. Ojalá que tomen muestras del ADN de muchos grupos humanos en la Tierra, que los estudien. Pero miren, amigos, el solo hecho de que nosotros tengamos un ADN llamado oscuro, que todavía no ha sido identificado,
donde todavía no saben de dónde viene ese ADN y no le encuentran relación alguna con alguna especie conocida. Eso ya debería hacernos dudar un poco, ¿verdad? Y luego se van uniendo más piezas a este gran rompecabezas. El lenguaje, la escritura, la agricultura, la tecnología, cómo la fuimos desarrollando y cómo nos llegó. Las construcciones, esos muros impresionantes que se encuentran en Perú, en Bolivia, ahí en Mesoamérica, los observatorios astronómicos, ese gran interés que tenían en las estrellas, siempre observando las estrellas y siempre esperando a estos llamados dioses. Así que yo pienso que la ciencia no debería ya más tener allí al margen esta otra historia, porque cada vez se va revelando que es coherente con lo que hemos ido descubriendo de nuestra historia y que podría responder a muchas preguntas y que si ellos dejaran esos prejuicios hacia la posibilidad de intervenciones en nuestro pasado, porque si nosotros vemos, nosotros somos igualitos a los animalitos que han sido domesticados. Tenemos todas las características de criaturas domesticadas. Precisamente hemos dejado esa agresividad que se supone que tuvimos un tiempo. No tenemos la agresividad y no somos salvajes como lo eran los homínidos porque debíamos ser más mansuetos o mansos, tener una mansedumbre para poder obedecer órdenes, para poder entender indicaciones y ser muy inteligentes. Ahora, nosotros tenemos un componente de ADN menor de los ingenieros, los voy a llamar así, que lo que tuvieron los adamitas en su momento, porque los adamitas recibieron el Selem directamente de los Elohim o de los Anunnaki, lo recibieron directamente, así que ellos eran 50%, 50%. Tenían 50% Elohita o Anunna y 50% homínido. En cambio, nosotros somos indirectos. Y esa historia la voy a contar en mi libro para que después ustedes, cuando lo puedan adquirir, puedan ver esa historia de cómo se fueron formando esos cruces. Esto que yo estoy diciendo aquí no es aceptado por la ciencia oficial, ni mucho menos, ni por la mayoría de personas que ven esto como casi como una abominación, porque o son creyentes y los creyentes religiosos no pueden aceptar esto, o son, digamos, ateos y totalmente escépticos de cualquier tipo de teoría que pueda salirse de los cánones oficiales de la ciencia. Entonces estamos en una zona de silencio, una zona que muy pocos quieren atravesar y quieren mirar. Pero las personas que no le tienen miedo a descubrir algo que quizás pueda removerles todos los cimientos de lo que pensaban, conocían y que creían, pues esas son las personas que seguramente van a querer saber más. Y es a esas personas que yo me dirijo aquí en el canal y que les voy a escribir las líneas que estoy escribiendo. Y yo con esto, amigos, me despido esperando leer sus comentarios. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel.